Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis. Soy psicólogo y actualmente soy sexólogo en formación en el Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, CISES. El día de hoy quiero plantear un tema muy importante a propósito de que recientemente en nuestro país se conmemora el mes del orgullo LGBTIQ+, resaltando la importancia de la diversidad sexual en nuestro país. Por ello, considero importante poner sobre la mesa un tema que puede ser un llamado a la reflexión, al intercambio de ideas, incluso al debate, pero sobre todo la reformulación de un concepto muy importante que es el término homofobia. Actualmente, dicho término se utiliza para definir todos aquellos elementos que tienen que ver con el rechazo, la discriminación, exclusión e inclusive el asesinato de personas que viven una expresividad sexual distinta a lo que el sistema considera como lo aceptable y que además denomina como lo normal. Sin embargo, es importante mencionar que el término homofobia en su concepción etimológica se conforma por dos elementos clave: fobia, que significa miedo o rechazo, y homo, que significa igual, y que en su traducción coloquial se entiende como el miedo o rechazo hacia personas con atracción por personas del mismo sexo. Siguiendo esta línea conceptual, y a raíz de tantas y tantas agresiones y exclusiones que se presentan en nuestro país día con día, considero, y es el tema que expongo sobre la mesa, que se requiere la aparición de un nuevo término. Uno que señale, documente y que inclusive sancione la discriminación y la agresión hacia la cual estas personas son sometidas en los diferentes ámbitos de su vida, ya que no se pueden justificar tantos actos de crueldad y agresión hacia seres humanos mediante la idea fundamental de un miedo irracional. Por lo tanto, necesitamos más de un término que describa estas situaciones atroces a las que se enfrentan día con día las personas LGBTIQ+. Ahora bien, la propuesta que expongo es utilizar un término como homogenocidio, que permita incluir algunas raíces etimológicas como homo, que significa igual, geno, que significa raza, grupo, tribu, y cidio, que significa matar, lo cual permitiría describir, señalar todos los actos de rechazo, discriminación, exclusión y asesinato de personas que viven su expresividad erótico-afectiva con personas de su mismo sexo. Ahora bien, viene la pregunta clave: ¿cuál es la importancia o el porqué de construir un nuevo término? Pues bien, la respuesta es sencilla, ya que como psicólogo es importante señalar que una vez que algo es plasmado en el lenguaje, y sobre todo en el lenguaje social, toma forma respecto a una problemática que hasta el momento ha sido ignorada. Quisiera mencionar tres conceptos clave cuya aparición permitió evidenciar, pero sobre todo dar forma a problemáticas que estaban presentes en nuestra sociedad, pero que no eran consideradas como tal por carecer de un término que las englobara y que además las definiera. El primero de ellos es precisamente la aparición del término genocidio, que permitió describir y estudiar el acto de asesinar a personas por sus condiciones físicas, étnicas o sociales, concepto que además se retoma como base para formular el concepto homogenocidio. Un segundo término es el concepto de feminicidio, el cual permitió, con su aparición, describir y principalmente castigar actos de asesinato de mujeres por causas relacionadas con su género y su sexo, que es una realidad que tristemente se vive día con día en nuestro país. Un tercer ejemplo que quisiera mencionar es la denominada Ley Olimpia, misma que permitió señalar, estudiar y además sancionar conductas que atentan contra la intimidad física y sexual de las personas, que transgreden su consentimiento, principalmente a través de medios digitales. Estos son solo algunos ejemplos de conceptos que nos permiten entender que la aparición del término homogenocidio permitirá describir, cuantificar y, por qué no, en algún momento, tipificar y considerar como un delito las conductas relacionadas con el rechazo, la discriminación, la exclusión y sobre todo el asesinato de personas que viven su expresividad erótico-afectiva
con personas de su mismo sexo, señalando y permitiendo además estudiar y entender las causas de una problemática que agrede los derechos humanos de las personas y que incluso termina con arrebatarle su vida. Pues bien, dejo este tema sobre la mesa para la reflexión, para el intercambio de ideas, agradeciendo enormemente su atención y principalmente todas las propuestas que puedan enriquecer este planteamiento y sumarnos a una lucha por la vida y por los derechos humanos. Hasta pronto.